Buenos días, soy Lori Ontiveros, miembro del Consejo de la Unidad Pastoral del Centro Histórico y represento a los grupos de catequesis de adultos. También soy voluntaria de Manos Unidas. Las lecturas de hoy nos invitan a no quedarnos en lo inmediato, en lo cercano, sino a levantar la mirada y buscar la mirada de Dios y su palabra. Del libro de los Números. La gente de Israel se volvió impaciente en su viaje por el desierto. Eran frecuentes las quejas, pero había en ellas fundamento. El desierto es lugar hostil e inhóspito. Egipto parecía más seguro, sobre todo idealizado desde lejos y olvidando que allí eran esclavos. Pero es que el pueblo quería seguridades y se quejaron del alimento desgraciado que Dios les proveía. La gente habló contra Dios y Moisés. Dios, toma nuestro descaro y queja seriamente. ¿Por qué nos has traído de Egipto para morir en el desierto?, preguntaban. Porque aquí no hay alimento ni agua y detestamos este alimento desgraciado. El Señor se cansó de toda esta murmuración de su pueblo y envió serpientes venenosas como juicio porque la gente se quejaba otra vez del Señor y de Moisés. Esta vez el castigo fueron las serpientes. El pueblo, viendo las consecuencias de su pecado, urgió a Moisés que intercediera en su favor, y fue también una serpiente la que facilitó el seguir viviendo. Dios entonces instruyó a Moisés y le dijo: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Este mirar es un mirar de la fe en Dios. Es levantar la mirada y creer que Él los perdonaría y sanaría. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La secuencia de los hechos fue así, pero la fuerza de este pasaje no está en una sanación milagrosa, sino en una serpiente de bronce que se presenta como símbolo de la salvación, que Dios ofrece a todo aquel que quiera levantar su mirada, verle a Él y vivir. Jesús tomó esta lección objeto de la historia. Él dijo: «Así como Moisés levantó la serpiente hacia arriba en el desierto, así Él debía ser levantado también, de modo que el que crea en Él pueda tener vida eterna». La salvación no viene con ni por una cierta fórmula mágica. Viene por la fe, levantar la mirada hasta la cruz de Jesús y creer que Él murió en mi lugar en la cruz. No hay otra manera para la salvación. Respecto al Evangelio de San Juan, los fariseos se encierran en sus criterios, son cerrados, personales y nunca serán capaces de comprender al otro. En las lecturas de estos días vamos viendo cómo se complica el ambiente alrededor del Señor pocos días antes de la pasión ocurrida en Jerusalén. Por su causa se genera como una discusión, y no podía ser de otro modo. Jesús era un enigma para los judíos, que no acababan de descifrar su identidad, y así les resultaba desconcertante su origen y su destino. Para ellos era imposible porque era necesario situarse en otro plano, contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Era necesario dejar a un lado lo de siempre y abrirse a lo nuevo y prometedor. Era necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella buena noticia que traía de parte de Dios, un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad, la de su palabra luminosa y penetrante. «Jamás ha hablado nadie como ese hombre», se dijo de él. La buena nueva de la muerte y de la resurrección revelará quién es Jesús, y así se sabrá que Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros, que el Padre está siempre con Jesús y nunca le deja solo. La total obediencia de Jesús al Padre, y Jesús se convierte en total apertura y transparencia del Padre para nosotros. Y para nuestra reflexión personal, os dejo este pequeño diálogo con un niño que recoge el brasileño Pedro Bloch en su libro «¿Puedo ayudarte en algo, Dios mío?». «¿Rezas a Dios?», dice él. «Sí, cada noche», contesta el niño. «¿Y qué le pides?». «Nada, le pregunto si le puedo ayudar en algo».
Y ahora soy yo quien me pregunto a mí misma qué sentirá Dios al oír a este chiquillo que no va a él como la mayoría de los mayores, pidiéndole dinero, salud, amor o abrumándole de quejas, de protestas, por lo mal que marcha el mundo, y que en cambio lo que hace es simplemente ofrecerse a echarle una mano, si es que le necesita para algo. Que tengáis todos buen día. Gracias.